Se nos pide determinar el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Se nos da que g de x es igual a lo opuesto a la base logarítmica 3 de x más 4. Comencemos por revisar la definición de una función de registro, así como las propiedades de una función de registro. Donde y es igual a la base logarítmica b de x es una función logarítmica, donde x y b son mayores que 0, y b no puede ser 1. La ecuación exponencial equivalente para y es igual a la base de registro b de x es b elevada a la potencia d, y es igual a x. El dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito, porque x debe ser mayor que 0. Observe cómo x es la entrada en la función de registro. El rango es todos los números reales o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. La asíntota vertical es x igual a 0, y la intersección horizontal es el punto 1,0. Entonces, por ejemplo, para ver el gráfico de la función básica de registro, y es igual a la base de registro 3 de x. Observe cómo esta función tiene todas estas propiedades. Y ahora mirando a g de x, tenemos g de x es igual a la base de registro negativa 3 de x más 3, así que porque tenemos la base de registro 3 de x aquí, el dominio, o conjunto de todos los valores de x posibles, es lo mismo que una función de registro básica, que es x mayor que 0 o que utiliza una notación de intervalo, el intervalo abierto de 0 a infinito. Y la asíntota vertical también es x igual a 0. Y luego el rango para la función de registro básica es todos los números reales o el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo. Entonces, mirando g de x, si cambiamos el signo del valor de la función y luego sumamos 4, esto no cambiará el rango sigue siendo todos los números reales o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Y ahora verifiquemos estos resultados gráficamente. Una forma de graficar g de x es reconocer que g de x es una transformación de la función de registro básica, y igual a la base de registro 3 de x, donde si dejamos que f de x sea igual a la función de registro básica con la base 3, podríamos escribir g de x en términos de f de x, ya que decir que g de x es igual al opuesto de f de x. Y luego más 4. Donde este signo negativo aquí reflejaría el gráfico de f de x a través del eje x, el eje horizontal, y luego el más 4 desplazaría el gráfico hacia arriba 4 unidades. Verifiquemos esto con una animación. En rojo tenemos la gráfica de, y es igual a la base logarítmica 3 de x, y ahora representaremos gráficamente y es igual a multiplicada por la base logarítmica 3 de x más d, o notaremos cuando a es 1. Y d es 0, tenemos el gráfico de la misma función de registro que ahora está graficada en azul. Y ahora si cambiamos a 1 negativo, esto nos dará la gráfica de y igual. Lo opuesto a la base logarítmica 3 de x, que es un reflejo de y, es igual a la base logarítmica 3 de x a través del eje x, que vemos aquí. Y ahora si cambiamos de a positivo 4 tendremos la gráfica de g de x, y notaremos cómo esto desplazará la gráfica hacia arriba 4 unidades. Entonces este gráfico azul es un gráfico de la función dada g de x. Volviendo a nuestro trabajo, ya tengo el gráfico aquí a la derecha. Notarás que hay una asíntota vertical en x igual a 0, que es el eje y. Observe cómo x se acerca a 0 desde la derecha. Los valores de la función se aproximan al infinito verificando la asíntota vertical. También podemos ver que el dominio es cuando x es mayor que 0, o el intervalo abierto de 0 a infinito. Y luego para el rango, observe cómo el gráfico sube y baja indefinidamente. Y por lo tanto, esto verifica que el rango sea el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Puede parecer que hay una asíntota horizontal aquí en y es igual a 2, pero no la hay. Este gráfico se reduce para siempre a pesar de que desciende muy lentamente. Espero que hayas encontrado esto útil.